soy estudiante de Medicina de primer año de la sección 15 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y el día de hoy les voy a hablar de las IRA. Infecciones respiratorias altas. Antes de hablar de las infecciones respiratorias altas, necesitamos hablar del aparato respiratorio, que es donde ocurre susodicha patología. Se conoce con el nombre de aparato respiratorio al conjunto de órganos que intervienen en la respiración, cuya función principal es la captación de oxígeno, O2, y la eliminación de dióxido de carbono, CO2, procedente del metabolismo celular. Anatómicamente está dividido en dos partes: tracto superior, vía respiratoria superior, que está conformado por órganos fuera de la cavidad torácica, los cuales son la cavidad nasal, senos paranasales, boca, faringe y laringe, y el tracto inferior, que es la vía respiratoria inferior, el cual está conformado por órganos dentro de la cavidad torácica, los cuales son tráquea, pulmones, alvéolos, bronquios y diafragma. Caras. El consumo de O2 y la producción de CO2 es un proceso indispensable para la vida, ya que de esta manera nuestro cuerpo puede producir la energía suficiente para así realizar sus múltiples funciones. Todo este proceso se lleva a cabo gracias al aparato respiratorio, el cual se va a terminar bifurcándose hacia los alvéolos pulmonares, donde se realiza la hematosis o intercambio de gases entre la sangre y los pulmones. La respiración es un proceso automático y rítmico, el cual se mantiene constantemente, aunque puede variar según las necesidades de nuestro organismo. De esta manera, la respiración puede dividirse en cuatro funciones principales: ventilación pulmonar, la cual es un proceso mecánico donde se realiza una entrada y salida de aire entre la atmósfera y alvéolos pulmonares, la cual ocurre mediante la alteración entre la inspiración y exhalación. En condiciones normales, la inspiración es activa, involuntaria, y se da gracias a la participación de los músculos respiratorios. Fundamentalmente, el diafragma. Esto hace que la caja torácica aumente de tamaño y reduzca la presión interna, mientras en la exhalación el diafragma se relaja, la caja torácica reduce su tamaño y a la vez la presión dentro de ella aumenta. Intercambio gaseoso. Esta función tiene como propósito mantener un equilibrio de gases entre el torrente sanguíneo y los alvéolos pulmonares, transporte de O2 y CO2, y por último una regulación respiratoria, la cual se da a través de mecanismos nerviosos. Infecciones respiratorias altas. ¿Qué son? Son una de las causas más frecuentes de patología infecciosa aguda. Afectan al tracto superior, pueden provocar una inflamación en la nariz, oídos, senos paranasales, laringe y la faringe. Generalmente las IRA son de origen viral, aunque al menos el 25% de los casos son causados por bacterias. Infecciones inespecíficas de las vías respiratorias superiores. No tienen signos notables de localización, se identifican por nombres descriptivos, todas ellas con el calificativo de aguda, que incluyen rinitis infecciosa, rinofaringitis, coriza y catarro nasal, resfriado común. Signos y síntomas. Los signos y síntomas de las infecciones respiratorias inespecíficas son muy parecidos a los de las otras IRA, solo que estos no tienen localización específica. Entre ellos está síndrome catarral agudo, faringitis, congestión nasal, fiebre, tos, rinorrea, malestar general, estornudos y linfadenopatía. Complicaciones: bronquitis, otitis media, neumonía, sinusitis y crisis asmática. Sinusitis es la inflamación de origen infeccioso de la mucosa de las cavidades paranasales, a menudo causada por una infección vírica o bacteriana o por una alergia. Algunos de los síntomas más frecuentes de la sinusitis son dolor al tracto, congestión nasal y dolor de cabeza. El diagnóstico se basa en los síntomas, pero a veces es necesaria una tomografía computarizada u otras pruebas de diagnóstico por la imagen. Los antibióticos pueden eliminar la infección bacteriana subyacente. La sinusitis es uno de los problemas médicos más frecuentes.
La sinusitis puede aparecer en cualquiera de los 4 grupos de senos paranasales: maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. Casi siempre ocurre en conjunción con la inflamación de la mucosa de los conductos nasales, rinitis, y algunos médicos se refieren al trastorno como rinosinusitis. Puede ser aguda, de corta duración, o crónica, de larga duración. Sinusitis aguda. La sinusitis se considera aguda si remite totalmente en menos de 30 días. En las personas con un sistema inmunitario que funciona, normalmente la sinusitis aguda está causada por lo general por una infección vírica. Algunas veces la sinusitis aguda puede estar provocada por bacterias. La infección suele desarrollarse después de que algo bloquee las aberturas de los senos paranasales. La causa más frecuente de dicho bloqueo es una infección vírica de las vías respiratorias altas, como el resfriado común. Durante un resfriado, las membranas mucosas inflamadas de la cavidad nasal tienden a bloquearse las entradas de los senos paranasales. El aire en los senos paranasales, absorbido hacia el torrente sanguíneo, y desciende la presión en el interior de ellos, causando dolor y atrayendo líquido hacia los senos paranasales. Este líquido es un medio de cultivo para las bacterias. Entonces entran en los senos paranasales glóbulos blancos, son los leucocitos, y más líquidos para combatir las bacterias. Este flujo de entrada aumenta la presión y causa más dolor. Las alergias también causan inflamación de la membrana mucosa que obstruye las entradas a los senos paranasales. Además, las personas con una desviación del tabique nasal son más propensas a la obstrucción de los senos paranasales. Sinusitis crónica. La sinusitis se considera crónica si se ha mantenido durante más de 90 días. No se sabe con certeza cuál es la causa de la sinusitis crónica, pero están implicados factores que producen inflamación crónica, como alergias crónicas, pólipos nasales y exposición a irritantes ambientales como la contaminación del aire y el humo del tabaco. A menudo la persona tiene antecedentes familiares del trastorno y la predisposición genética parece ser también un factor. En ocasiones el afectado sufre también una infección bacteriana o fúngica y entonces la inflamación es mucho peor. A veces la sinusitis crónica del seno paranasal maxilar se produce cuando un acceso de un diente superior se extiende al seno paranasal, situado encima. La sinusitis también puede ser subaguda, con una duración de 30 a 90 días, o recurrente a 4 o más episodios de sinusitis aguda al año. Síntomas de la sinusitis aguda y la crónica. Causan síntomas similares, incluyendo secreción nasal, o pus verde o amarillo, presión y dolor en la cara, congestión y obstrucción nasal, sensibilidad, dolor al tacto, e inflamación sobre el seno paranasal afectado, disminución de la capacidad olfativa, hiposmia, mal aliento, halitosis, tos productiva, especialmente por la noche. Algunos de los síntomas sugieren que el seno paranasal está infectado. La sinusitis maxilar causa dolor en las mejillas justo debajo de los ojos, dolor de muelas y cefalea. La sinusitis frontal causa dolor de cabeza sobre la frente. La sinusitis etmoidal causa dolor por detrás de los ojos y entre ellos lagrimeo y dolor de cabeza, cefalea, a veces, descrito como muy intenso, sobre la frente. La sinusitis esfenoidal causa dolor en áreas no bien definidas y puede sentirse en la parte frontal o posterior de la cabeza. También pueden sentir malestar general. También pueden aparecer fiebre y escalofríos, pero su presencia sugiere que la infección se ha extendido más allá de los senos paranasales. A menudo el dolor es más intenso en la sinusitis aguda. Laringitis. La laringitis es la inflamación de su laringe. La laringitis suele estar causada por un virus. Usted puede estar ronco o quedarse sin voz, descansar la voz, beber muchos líquidos y evitar cosas que irritan la garganta, como fumar. Le ayudan a mejorar las causas.
La laringitis, que dura menos de 3 semanas, suele estar causada por un resfriado, que es la causa más frecuente, cualquier infección que le haga toser mucho, un uso excesivo de su voz por el hecho de hablar o cantar mucho, una reacción alérgica, inhalar cosas que irritan la garganta, como el humo de un cigarrillo, y la laringitis, que dura más de 3 semanas, puede estar causada por la irritación producida por reflujo gastroesofágico, cuando el alimento y el ácido del estómago ascienden por su garganta, una tos duradera, bulimia, un trastorno alimentario en el que la persona afectada se obliga a comer y luego vomita, un tumor en su laringe, y los síntomas de la laringitis son un cambio en la voz o pérdida de la voz, una garganta que pica, se siente áspera o necesita ser aclarada continuamente. A veces, según la causa de la laringitis, usted también puede tener fiebre, dificultad para deglutir, dolor de garganta. Y el tratamiento: su médico puede pedirle que descanse la voz no hablando demasiado o en absoluto, tome pastillas para la tos, beba mucha agua y otros líquidos, deje de fumar, y si usted fuma, trate de no susurrar, gritar o usar su voz demasiado, porque esto puede empeorar su laringitis. Si su laringitis está causada por otra enfermedad como reflujo gastroesofágico, bulimia o un tumor en su laringe, su médico tratará esa enfermedad. Influenza. Las bacterias Haemophilus influenzae son bacterias gram negativas que pueden causar una infección de las vías respiratorias, que a su vez puede extenderse a otros órganos. La infección se extiende a través de estornudos, tos o contacto físico. La bacteria puede causar infecciones del oído medio, sinusitis y otras infecciones más graves, como meningitis o epiglotitis, además de infecciones respiratorias. La identificación de bacterias en una muestra de sangre o tejido infectado confirma el diagnóstico. A los niños se les administra de forma sistemática una vacuna que previene eficazmente las infecciones por Haemophilus influenzae tipo B. Las infecciones se tratan con antibióticos administrados por vía oral o, para las infecciones graves, por vía intravenosa. Complicaciones. La bacteria causa 2 infecciones graves y a menudo mortales: meningitis, epiglotitis e infección del tejido que cubre la entrada de la laringe. Algunas cepas pueden causar infecciones del oído medio en los niños de los senos paranasales. En niños y adultos, los pulmones, especialmente en adultos afectados por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC o SIDA, los síntomas varían según cuál sea la parte del organismo afectada. Tratamiento: antibióticos. Las infecciones por Haemophilus influenzae se tratan con antibióticos. La decisión acerca de qué antibióticos que se utilizan depende de la gravedad y la localización de la infección y de los resultados de las pruebas de sensibilidad. Si los niños sufren una infección grave, son ingresados en el hospital y mantenidos en aislamiento para evitar que otras personas se expongan a las gotitas infectadas presentes en el aire, que son las gotas de Fluger, lo que se conoce como aislamiento respiratorio. Durante 24 horas después del inicio del tratamiento con antibióticos, la meningitis debe tratarse tan pronto como sea posible. Se administra por vía intravenosa un antibiótico, por lo general ceftriaxona o cefotaxima. Los corticosteroides ayudan a evitar el daño cerebral. La epiglotis también debe ser tratada tan pronto como sea posible. Las personas afectadas pueden necesitar ayuda para respirar. Se recurre en estos casos a una vía aérea artificial, como puede ser una sonda respiratoria, o en casos poco frecuentes se practica una abertura en la tráquea, un procedimiento llamado traqueotomía. Se administra un antibiótico como ceftriaxona, cefotaxima o cefuroxima. Ya terminado el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Romualdo Hostos y espero encontrarnos en otra próxima oportunidad.